Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia logró tomar una parte de Ucrania que es una parte rica, llena de industria, todo eso. Pero acá viene diciendo en el video que hay cosas que se parecen entre Texas y esa parte que Putin tomó que se llama de Donbass en Ucrania. Vamos a ver qué dice. Dallas se encuentra a 9.400 kilómetros de Kiev. Aunque poco podemos encontrar en común entre ambos rincones del mundo, más allá de ciertos pensamientos conservadores, la historia de Texas y del Donbass guardan ciertos paralelismos sorprendentes. Estas similitudes nos ayudan a comprender cómo la historia puede ser cíclica sin importar las diferencias regionales. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes, y para esto nos trasladamos al año 1824. En ese entonces existía el estado de Coahuila y Texas dentro de México, que como su nombre lo indica, ocupaba el actual estado de Texas, el cual, debido a la lejanía del centro del país, era una zona con una escasa densidad poblacional. Durante las primeras décadas de la independencia mexicana, la inmigración masiva de estadounidenses fue un fenómeno importante. Alrededor de 30.000 colonos llegaron a Texas, muchos de ellos atraídos por el bajo precio de los terrenos y las condiciones favorables. Importante resaltar que para ese entonces Estados Unidos era un país en expansión guiado por la doctrina del destino manifiesto. Este flujo de inmigrantes sobrepasó rápidamente a la población de origen mexicano, lo que generó tensiones. Otro punto importante fue la abolición de la esclavitud en México en 1820. En el Mira, bien más adelantado que Estados Unidos. sur de Estados Unidos, la esclavitud era una institución profundamente arraigada y se consideraba como base de la economía al ser fundamental para el trabajo en las plantaciones y en la ganadería. En 1836, Texas declaró oficialmente su independencia y la restauración de la esclavitud fue una de sus primeras reformas. Evidentemente, el gobierno mexicano no reconoció esta independencia, en contraste con el gobierno estadounidense. En diciembre de 1845, Texas fue admitida como el estado número 28 de Estados Unidos, lo que no hizo más que elevar las tensiones entre ambos países. La guerra estalla finalmente en 1846 y culmina con una decisiva victoria estadounidense, tras la que Estados Unidos le arrebata a México más de la mitad de su territorio. ¿A qué me hace recordar esta historia? Trasladémonos Robó un montón de espacio, ¿no? De tierra de México. entonces a la segunda mitad del siglo XX, es decir, cuando dentro de la Unión Soviética existía la República Socialista Soviética de Ucrania. Dentro de esta entonces entidad subnacional, las regiones del este, Donetsk y Lugansk, tenían una fuerte identidad cultural y lingüística vinculada a Rusia. Que es la parte donde Rusia tomó ahora de Ucrania nuevamente. Mira, vamos a ver acá en el mapa, mira. Oh, me quedó muy grande ese mapa. Oh, no puede ver. Qué raro. ¿Por qué ustedes no logran ver? Mira. ¿Verdad? ¿Qué cosa, no? Ah, ya sé, vamos a cambiar acá. Listo. Mira, justamente la parte del Donbass que tomó Rusia de Ucrania. Mira. ¿Viste? La parte que, bueno, hay más gente que habla ruso, todo eso, que está más, que es más amigable con Rusia y todo eso, y que estaba en lucha de algunos separatistas con Ucrania desde 2014. El Donbass fue una región industrial clave limítrofe con Rusia. Al igual que en Texas, muchos migrantes, en este caso rusos en lugar de estadounidenses, vieron una oportunidad económica en esta región y superaron eventualmente a la población ucraniana. Y Tras la bueno, disolución de la URSS, pero eso era durante la Unión Soviética, entonces era fácil de emigrar de Rusia a Ucrania porque en sí estaba dentro de una misma unión general que era la Unión Soviética. en 1991, Ucrania se convirtió en un país independiente cuya alineación se fue movilizando paulatinamente hacia la Unión Europea y Occidente en detrimento de los intereses de Moscú y de la población rusa dentro del país. El punto de no retorno llegó en el 2014 con el Euromaidán, una serie de protestas en Ucrania de corte pro-europeo que consiguieron el derrocamiento del presidente prorruso Víktor Yanukovych. Que muchos dicen que fue financiada por la CIA, todo para llevar a Ucrania más para el lado de la Unión Europea. Ustedes piensen lo que quieran. Como respuesta, en las regiones del este,
en especial en el Donbass, surge una serie de manifestaciones prorrusas que culminan con la proclamación de la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Al igual que México, Ucrania rechazó Y Crimea también, ¿no? Ya en 2014 también. rotundamente el reconocimiento de ambas repúblicas y hasta el día de hoy las considera como parte integral de su territorio. Los años pasaron y en el 2022 estalla la guerra a gran escala tras la invasión rusa de Ucrania. En septiembre del mismo año, al igual que el entonces presidente James Polk de cara a Texas, Vladimir Putin firma la anexión oficial de Donetsk y Lugansk como parte integral de Rusia. Mira, para los rusos, para el gobierno de Rusia, no hay una guerra. Hay una intervención militar especial en Ucrania para solucionar problemas de, bueno, gente complicada, o alguna cosa y todo eso. Para los rusos, para Ucrania, para Europa, todo eso, hay una guerra. En medio de una guerra cuyo resultado Y acá, el lugar de Donbass, Donetsk y Lugansk, como aparece acá, fue anexada a Rusia desde que la tomó. Entonces, Crimea ya estaba anexada. Donetsk y Lugansk también. ¿Va a lograr recuperar eso a Ucrania? No lo creo. es aún incierto. Habiendo repasado la historia, tenemos una serie de paralelismos entre ambos sucesos. Primero, Interesante. el descontento con el gobierno central. Tanto en Texas como en el Donbass, las poblaciones locales tenían una fuerte identidad cultural que chocaba con las políticas del gobierno central. Estadounidenses esclavistas en Texas y rusos conservadores y anti-europeos en el Donbass. Por tal motivo, ambas poblaciones iniciaron movimientos separatistas que buscaron la independencia tanto de México como de Ucrania. Por último, en ambos casos, la influencia de potencias extranjeras jugó un papel clave. Estados Unidos invadió México y Rusia invadió Ucrania, lo que conllevó a que Texas y el Donbass se anexen oficialmente a los países invasores. Por otro lado, también existen diferencias en ambos casos históricos. Comenzando por el reconocimiento legal. Cuando Texas se independizó, fue reconocido, además de por Estados Unidos, por el Reino Unido, Francia, los Países Bajos Mira. y Bélgica, países que contaban con mucho peso en la geopolítica de la época. Los poderosos de la época, mira, reconocieron todo. A la anexación de Texas. Por ahora, el Donbass no fue reconocido como siendo parte de Rusia por buena parte de los países poderosos. En cambio, la mayor parte de la comunidad internacional rechazó tajantemente la independencia de Donetsk y Lugansk y las principales potencias apoyaron explícitamente a Ucrania. Esto conllevó a que, a diferencia de Estados Unidos, Rusia reciba una serie de sanciones económicas y el aislamiento de la comunidad internacional. Esto se extendió hasta la guerra del 2022, en la cual Ucrania continúa recibiendo apoyo político, económico y militar por parte de la OTAN, mientras que México no recibió ningún apoyo. Esto Pobre de México. le permitió a Estados Unidos ¿Cómo es el dicho? Pobre de México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. cumplir con sus objetivos bélicos más fácilmente que Rusia. Esto nos lleva a la otra gran diferencia entre ambos procesos históricos: el impacto geopolítico. Ya que la comunidad internacional se mantuvo neutral, la anexión de Texas no tuvo la misma magnitud geopolítica que la anexión de Donetsk y Lugansk. Según muchos analistas, la guerra en Ucrania ha marcado un antes y un después en la historia, pues representa el camino hacia una nueva polarización en la geopolítica moderna. Habiendo analizado ambos casos paralelos, Texas y el Donbass nos demuestran cómo los movimientos separatistas pueden ser impulsados por factores similares, con resultados y consecuencias parecidos, pero que cuyo impacto puede variar según los intereses de la comunidad internacional. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿qué implica realmente la independencia? ¿Es posible la integración pacífica después de un conflicto separatista? No te olvides de Qué interesante, ¿no? Vamos a ver acá que dice, voy a darle like. Listo, ahora. Vamos a ver acá que dice la gente. Una diferencia abismal también es en la época o el tiempo en que se dio. En ese tiempo donde Estados Unidos se anexió Texas, era la época del más fuerte de colonias y esclavos, por eso nadie hizo nada, era algo normal. Pero ahora estamos en una época con una orden internacional, quizás estábamos. Me parece que esta orden internacional se está rompiendo. Que quieras o no,
puede influir. Ya no es como antes, que alguien podía invadir a su vecino y nadie se enteraba. Bueno, se enteraba, pero no hacía nada. Ahora todo el mundo, mediante las noticias, puede saberlo. Sí, me parece que sí puede saberlo, pero no significa que va a hacer algo. Mira si Estados Unidos toma Groenlandia. Históricamente fue un error de los soviéticos ceder el Donbass a Ucrania. ¿Cedió el Donbass? No fue Crimea. Cuando su población... Ah, mira, sí, ahora entendí. Históricamente fue un error soviético, no fue un error de la separación de la Ucrania de Rusia, en el cual Donbass quedó con Ucrania y no quedó directamente con Rusia. Fue un error de Rusia entonces. Lo mismo como con Crimea, Karabaj y otras zonas del antiguo imperio ruso. Am, bueno, por eso siempre me dan risa mis compatriotas mexicanos que defienden que Rusia invada Ucrania con Estados Unidos o pretextos similares para arrebatarnos textos, pero, pero a Estados Unidos sí lo critican. Bueno, con una comparación bastante interesante, ¿no? Me gustaría saber de ustedes qué piensan sobre eso. Me pareció bastante interesante la comparación. Y si en algún momento Ucrania va a lograr recuperar Crimea y Donbass, a mí me parece que no. Ya fue. Pero me gustaría escuchar a ustedes. Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.